Estamos de regreso con el consumidor, seguimos hablando sobre el tema de la manutención y tenemos varias preguntas, me comentaban en las redes sociales. La primera era, ¿de qué manera se puede confirmar el sueldo de los padres? ¿de qué manera se puede confirmar el sueldo de los padres? Si hay alguna certificación que haya que solicitar. Esa es una muy buena pregunta. Sí. Se da mucho a la tarea de ocultar los ingresos que tienen. Sí. Entonces, efectivamente, se solicitan certificaciones de ingresos al lugar donde trabaja la persona, al empleador, pero también se solicita al Ministerio de Trabajo para machar, como se dice, Sí. y verificar si realmente están poniendo los montos Y hay unos correctos. ingresos que tal vez no son por tema de nómina, que tú puedes recibir por algún negocio que tú tengas. ¿El banco, hay algún tipo de mecanismo para también darnos cuenta de lo que hay en el banco? El juez puede solicitar por sentencia Sí. los movimientos de las cuentas bancarias, Ok. porque eso te va a dar a ti un indicio del nivel o del volumen económico que está manejando ese padre o madre que está siendo demandado. Otra pregunta que hacen en las redes es si el tema de si se hacía pagos, si se acumulan los pagos, si se acumulaban los pagos, o Claro, si si es retroactivo la ley, si la ley es retroactiva. En este caso, siempre va a regirse por lo que más beneficie al menor. Ok. Si ese padre dejó de pagar, tiene que pagar de manera acumulativa o retroactiva todo lo que ha dejado de pagar a favor de ese menor. Si dejó de pagar. Eso quiere decir que ya se había emitido una sentencia. Sí. Y entonces él dejó de pagar. Ya eso es retroactivo. Pero si no se ha emitido una sentencia, porque se divorciaron y la mamá duró 2 años antes de demandarlo. Dice, yo no voy a recibir dinero de ese hombre. Pero luego se vio una situación económica difícil y dijo, no, tengo que hacerlo. Esos 2 años que se dejó de pagar por negligencia de la mujer o por no interés de la mujer, ¿son retroactivos? ¿Se le La cobra? madre puede reclamarlo. ¿Puede reclamarlos? Puede reclamarlo y demostrar el consumo que ha tenido ese niño durante ese tiempo. Sí. Y que ella es la persona que lo ha estado solventando. Sí. Evidentemente ya va a quedar a la soberana apreciación del juez el ordenar el pago no de manera retroactiva de esa. Porque es de una ese obligación reclamo. en la manutención. Exactamente. No es una demanda, no es una, o sea, no es una obligación que tiene el padre o la madre. Es una obligación, pero fíjate que cuando hablo de condena al pago, Sí. es porque eso envuelve un aspecto penal. Ok. Si ese padre que ha sido condenado al pago de X cantidad de dinero en una demanda de manutención no la cumple, puede ser sometido a prisión. A prisión. Entonces, ¿Cuáles son las penas, el tiempo que la dura? pena es de 2 años, De 2 años. que suenan cortos, pero para una persona que trabaja, que tiene un ritmo de vida en donde no se puede dar el lujo de caer preso, es un riesgo. Pero además que esos 2 años tampoco te exoneran de la responsabilidad. No, tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Y de la única forma que tú te puedes exonerar de los 2 años es si cubres mínimo hasta el 50% del monto que tú tienes atrasado. Ok. Ojo. O sea que si Si son 20,000 pesos que tienes atrasado, tienes que cubrir 10,000. Mínimo 10,000 o 11,000 pesos. 11,000 pesos. Para poder entonces salir de prisión. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hello, buenas. Buen día. Sí, ¿de dónde nos habla? Del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Bienvenida, adelante. Ok, yo tengo un caso particular. Si hay un padre que tiene un bebé y sus ingresos están una parte por vía de su empleo y otra parte por, como dicen, por sobre, era el caso que hablaban ahorita. Sí. Entonces también, aparte de eso, ingresos que vienen por sobre, que no aparecen en nómina, ni por secretaría, ni nada, tiene otros ingresos de unos trabajos particulares, pero no existe nada que pruebe que ese dinero entra. Pero se ve el estatus. Okay. Se sabe que tiene un buen ingreso. ¿Qué sucede en ese caso? Porque hay padres que dicen como que ya no pueden, o sea, la madre no va a poder hacer nada porque no tiene la prueba de que ese dinero exista. Ok. Muchas gracias por su llamada. Ella dijo la palabra clave y es que se puede apreciar que realmente ese padre tiene otros ingresos. Entonces, por eso hablábamos ahorita de que en el proceso de la demanda, por ante el tribunal, su abogado o abogada, usted misma, puede solicitar al juez que le requiera los movimientos financieros de las cuentas bancarias que tiene ese señor.
Y olvídese que cualquier nivel de ingreso extra que tenga una persona, por algún lado se va a vislumbrar. Sí. Desde las cuentas hasta el consumo que tenga con las tarjetas de crédito. Sí. Entonces es muy difícil que se pueda escapar. Una vez que ya Recuérdate el juez... que hay muchos, y hablaba la joven que llamó de La Vega, decía, háblale también al llano, al que no tiene tarjeta de crédito, al que no tiene eso, pero se nota que el manejo tal vez no tiene dinero en el banco, pero tiene un negocio que le deja el día a día de venta en efectivo. Un puesto de empanadas. Un suponte puesto tú de que tengas. empanadas, por ejemplo. Esa persona que tiene su puesto de empanada, ese juez en ese proceso puede apreciar si realmente puede dar más de los 3.000 o de los 4.000 pesos que tiene. Sí. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos habla? Desde Boca Chica. Adelante, bienvenida. Yo quiero preguntarle a él. Yo tengo 2 hermanos, ¿no verdad? Menor de edad, uno de 14 y uno de 16. Ok. Y mi mamá murió. Sí. Yo sí que lo tengo y lo mantengo. Mi papá no me da nada, él no me ayuda en nada. Ya yo he intentado someterlo, pero él no va a la cita. Lo llaman de allá de la fiscalía y todo, pero él no asiste. Ok. Y entonces yo tengo que dejar caer todo porque ya no encuentro qué hacer. ¿Qué Ok. yo puedo hacer en ese caso? O sea, el padre de los niños, porque es el papá de ella, ¿no? El padre de los niños que ella ha asumido como... Ella es la hermana mayor que Ajá. tiene 2 niños pequeños y la madre muere Y el ella, padre de los y el niños padre no acude. el padre no acude, el padre de ella, pero también el padre de los niños, de los hermanos de ella. Bueno, lo primero es que me causa sorpresa el hecho de que no continúen con el proceso, porque una vez ese padre es citado, si no acude a la cita, a la primera cita, Lo van a buscar. vuelven y lo citan, Sí. y si no acude a la segunda, entonces pueden solicitar al juez la orden de conducencia Así y lo es. van a buscar Lo bajo van a arresto. buscar, sí. Es decir, que ahí lo que falta es un poco más de diligencia. Sí. Tiene que buscarlo, tiene que presionar más y solicitar que le den seguimiento al caso. Claro que sí. Si una persona cambia de estatus económico, el demandado, vamos a poner de esta forma, cambia su estatus económico, en el momento de la sentencia, él ganaba X cantidad, pero luego de esto, o está ganando más o está ganando menos. ¿Se puede revisar esto? ¿Se revisa la sentencia? ¿Se puede cambiar? Si está ganando más, evidentemente que sí, la puede revisar y puede solicitar un aumento de pensión, pero viceversa. Si ese padre ha disminuido sus ingresos y ya se le hace muy oneroso el poder cumplir con esa pensión que le habían asignado, puede él mismo acudir al tribunal y demandar una reducción de esa pensión. Sí. Evidentemente va a tener que justificar que ya él no está en ese mismo empleo en el que estaba, que ya no está ingresando el dinero que estaba ingresando, que el puesto de empanada quebró, exacto. para hablar a los que son más llanos, Sí. pero sí, lo pueden demandar en ambos sentidos. Sí, otra llamada. Buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿de dónde nos habla? De Puerto Plata. Bienvenida, adelante. Si, por ejemplo, el caso es un fiscal, ¿cuál sería el procedimiento? Si el padre es un fiscal, oh, el mismito, El- mismito. El mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Sí. Recuérdese que esa es la hija del fiscal o el hijo del fiscal. Es la hija o el hijo del fiscal y ese fiscal Sí. tiene la presión social Sí, de que él como funcionario público es el Claro. primero que está llamado a cumplir con la ley. Así es, así es. Así es que nadie, por ningún cargo que tenga, está, ya hablaba de Hablé de la sentencia Habló- que condenó a un congresista. a un congresista. Exacto. Mire, la parte de la... Ya se me fue el hilo con este muchacho riéndose. La parte del fiscal. Esa parte, entonces, para un poco resumir, para hacer las denuncias va directamente al juzgado de al paz, juzgado de paz. del domicilio por donde del cual viva o Sí. de donde viva el menor. Y entonces, el tema de la seguridad, esa era la pregunta que tenía. El tema de la seguridad. Vemos muchos casos de mujeres temerosas porque ha sucedido situaciones en que estas demandas han sido interpuestas y el demandado actúa agresivamente en contra de la mujer porque llega hasta el encarcelamiento de esta persona. ¿Se le ofrece a la madre y al mismo niño algún tipo de seguridad o de protección ante este tipo de situaciones? Bueno, lo primero es que si la madre se siente amenazada, debe de ir ante las autoridades. Si, por ejemplo, la persona es una persona violenta, que ya ha tenido un historial violento, usted debe de dar parte a la Fiscalía de Atención a Violencia de Género, ¿no? Sí. Pero si te voy a decir que real y efectivamente le van a poner un custodio a esa madre que esté siempre resguardando su seguridad, te voy a mentir.
Ahora, lo que sí debe es de notificar a a las autoridades para que estos estén alerta y puedan evitar que esa agresión llegue a cometerse. Lo digo porque a diario aparecen situaciones como esa, amenazas también. Tuvimos el caso de Así la es, que mataron en el juzgado de paz. Así es, en el mismo juzgado de paz, saliendo del juzgado de paz. Es una situación muy común, muy frecuente, por desgracia. También no solamente el demandado, sino los familiares del demandado, muchas veces cuando eran encarcelados empiezan a amenazar, empiezan a decir que van a hacer esto o aquello, si no que quitan la querella. Se puede quitar una demanda porque la gente tal vez entienda de que no, bueno, si la mujer desiste, se puede quitar una demanda luego de interpuesta. No solo que no se puede quitar, sino que no puede renunciar la puede madre a renunciar. eso, porque no es un derecho de la madre. Así es. Ojo con esto, es un derecho del niño. Entonces, ese fiscal que tiene la responsabilidad de representar los intereses principalmente de ese niño, Así es. no podrá darle curso a esa solicitud de desistimiento, Sí. si no se ha cumplido con... Y si deja de asistir la madre a las ¿cómo se llaman esto? A las citas, ¿no?, de judicial y esto, si deja de asistir, esto todavía como se mantiene el tema. Mira, Porque- siendo sincero, Sí. debe de mantenerse. Claro. Porque esto es una obligación que tiene el Ministerio Público para proteger y velar por el interés superior de los niños. Ahora bien, todo el mundo sabe, hay una frase que dice que el interés mueve la acción. Así es. Nadie va a estar más interesado en solucionar el problema a usted y a su hijo que usted misma como madre o usted mismo como padre. Así es que hay que darle seguimiento a eso y tratar de mantener siempre, entendiendo de que no es un derecho suyo como madre, como padre, es el derecho de su hijo de tener una mejor vida. Correcto. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Giovanni, un gran placer. Encantadísimo. Gracias por estar con nosotros. El licenciado Giovanni Hernández, del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONANI, estuvo con nosotros hablándonos acerca de la manutención. Esperamos que hayamos podido complacer las solicitudes y las curiosidades de nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Giovanni. Siempre a la orden. Señores, gracias por su atención. Pasen un buen resto del día. Nos vemos mañana.